Seguimos con Rodrigo Lugones y codificadores ópticos basados en enlaces no difractivos. Buenas, soy Rodrigo Lugones. Este proyecto yo entré para hacer laboratorio 6 y 7 y después la tesis de licenciatura, entonces fue un trabajo de bastante más de un año. Y bueno, los hice en la Facultad de Ingeniería y lo hice también en colaboración con la Universidad de Comahue en Neuquén. Entonces es un proyecto grande en el cual me pude meter y necesitaban de verdad una mano para que alguien se ocupara de la parte más óptica, mientras los ingenieros trabajaban en el microelectrónica, básicamente. Así que, bueno, la charla va a organizarse así. Primero voy a hacer una introducción explicando qué son los codificadores ópticos. ¿Se escucha allá atrás? Primero voy a hacer una introducción explicando qué son los codificadores ópticos. Después voy a referirme concretamente a los codificadores ópticos que desarrolló el grupo. Voy a explicar después cómo se implementó experimentalmente esto y qué experimento se hizo. Y por último, resultados, conclusiones y posibilidades para continuar el proyecto. Entonces, los codificadores ópticos son simplemente sensores que miden desplazamiento o rotación. ¿Sí? Son codificadores que funcionan de manera óptica, por eso el nombre, obviamente. Suelen tener una resolución micrométrica y la idea es que generan una señal que uno puede estudiar que va a permitir ver cómo se desplaza un objeto respecto a otro. Las aplicaciones de estos aparatos son de lo más variadas. Se usan en microscopios, en impresoras, en radares, en robótica y en prácticamente cualquier cosa que requiera medir posición. Entonces, el funcionamiento básico de los codificadores ópticos que utilizamos son los son codificadores ópticos incrementales de lectura dental. Es este, donde se tiene una fuente de luz con la que se ilumina una red de difracción y la luz que atraviesa esa red de difracción es captada por un fotodetector. Entonces, la cantidad de luz que va a pasar y que va a medir el fotodetector va a variar dependiendo de la posición en la que está la red de difracción. Si la red de difracción está en esa posición, va a pasar esa cantidad de luz. Si se mueve la red de difracción, va a pasar menos cantidad de luz, y si se vuelve a mover, va a pasar otra cantidad de luz. Entonces, dependiendo de la posición en la cual está la red de difracción, uno va a poder generar una señal que va a oscilar en el tiempo, va a ser periódica, y la cual, en el mejor de los casos, va a ser una señal sinusoidal. ¿Sí? En el mejor de los casos, digo porque una señal sinusoidal va a poder medir, va a poder permitir medir con más detalle dónde está un objeto respecto al otro, concretamente la difracción. Entonces, hay 4 parámetros básicamente que permiten estudiar, que permiten ver cómo funciona un codificador óptico. ¿Qué son? La intensidad máxima total es importante solamente porque si la intensidad máxima que le llega al detector es muy baja, vamos a necesitar un detector especial para poder medir esa intensidad de luz. Simplemente por eso, no es la idea. La idea es poder medirlo con algo de fácil acceso. También es importante la distorsión armónica. Cuánto varía esa señal que se genera respecto de una sinusoidal perfecta. Y las cosas en las que nos concentramos en este proyecto fueron el contraste, que está definido así, directamente la amplitud de la señal respecto al valor medio. Un contraste alto nos va a permitir diferenciar bien cuándo la señal está en un mínimo y cuándo está en un máximo. Mientras mayor sea el contraste, más fácil va a ser diferenciar un punto del otro. Y por último, la estabilidad. Si se llega a mover algo del codificador óptico, si se llega a romper algo, si se llega a modificar la distancia entre las distintas cosas, vamos a poder seguir usando ese codificador óptico, vamos a tener que comprar otro, vamos a tener que realinear todo. La estabilidad, es algo que se busca, obviamente. Entonces, tienen ciertas limitaciones los codificadores ópticos de este estilo. Algunas de ellas tienen que ver con el periodo de la red de difracción. Básicamente, mientras menor sea el periodo, mayor va a ser la resolución. Pero, mientras menor sea el periodo de la difracción debido a la red. Entonces, hay que jugar un poco con mayor resolución y mayor estabilidad. Uno tiene que encontrar un punto medio. Otra cosa importante es la distancia entre el cabezal y la escala, que en este caso es entre el elemento fotodetector y la red de difracción. Si estamos muy cerca, si juntamos mucho estas cosas, bueno, corremos el riesgo de, con el fotodetector, golpear la red de difracción y arruinar el codificador óptico.
estamos muy lejos, los efectos difractivos de la red de difracción van a ser muy importantes, con lo cual va a dificultar cualquier medición que queramos hacer. Otras limitaciones son rotaciones de la red de difracción, que mucho no nos va a importar, y la presencia de armónicos superiores, o sea, cuán distinto es la señal de una sinusoidal perfecta. Entonces, el esquema básico del codificador óptico es una fuente de luz, ilumina una red de difracción y la luz que pasa es captada por un fotodetector. Nosotros nos vamos a concentrar, nos concentramos más bien en la fuente de luz y en el fotodetector. La red de difracción, trabajamos en una red de difracción común y corriente, una red de Ronchi, por una línea pasa luz, por otra no, la típica red de difracción de laboratorio 2. Pero nos concentramos en las otras dos cosas. Primero, nos concentramos en la fuente de luz. La fuente de luz, utilizamos un haz no difractivo. Un haz no difractivo es un haz que no cambia su perfil a medida que se desplaza. ¿Sí? Pero no utilizamos cualquier haz no difractivo. Utilizamos un haz no difractivo con esta forma. ¿Sí? Que en su perfil es esto. Que es una función de Bessel, que yo siempre digo, bueno, ya escucharon de sobra. Una función de Bessel elevada al cuadrado. Esto no lo hice yo, lo hizo mi director en su momento como tesis de doctorado y encontró que con esta función, con esta fuente de luz, el codificador óptico mejoraba ampliamente su desempeño. Entonces, básicamente nuestro codificador óptico pasó a ser un haz no difractivo iluminando la red de difracción y yendo al fotodetector. Entonces, lo que me concentré yo fue en el elemento de fotodetección. Básicamente, la señal sinusoidal que uno recibe sale de este cálculo que analíticamente no se puede hacer, se hace numéricamente, pero en el cual quiero mostrar esto. Esto va a ser lo que nos va a importar. Esto va a ser lo que nos diga cómo debe ser el elemento fotodetector. Yo les mostré un cuadrado que estaba midiendo. Y seguramente ustedes pensaron, el cuadrado mide todo lo mismo. La luz que le llega acá es la misma. La luz que le llega acá la capto al 100%, la luz que llega acá la capto al 100%. ¿Por qué es un cuadrado? Podría tener otra forma. Podría acá no detectar lo mismo que acá. Acá detectar toda la luz que llega y acá un 50% de la luz que le llega, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a ser lo mejor? ¿Qué va a ser lo que optimice el desempeño del codificador óptico? Después de un pequeño análisis teórico, lo que se encuentra es que la efectividad óptima para el codificador óptico va a ser una detectividad de este estilo. También con simetría radial y con esta forma, donde si le pegan el centro, medimos el 100% de la luz que pasa y a medida que nos alejamos del centro va disminuyendo la cantidad de luz que tomamos. Entonces, ¿cómo implementamos todo esto? Bueno, la implementación de eso no es sencilla. Entonces, la idea final del proyecto es llegar a algo que tenga este tamaño, quizás un poco más chico. Obviamente esto está al principio del proyecto, con lo cual todo esto es una mesa óptica de 1,5 metros de largo y por ahora no se va a achicar más que eso. Entonces, la idea básica para implementar esto es generar una onda plana lo más homogénea posible, de manera de tener un circulito así lo más homogéneo posible. Con ese circulito vamos a iluminar algo que genera el haz no difractivo. Puede ser un axis, como que es una lente cónica, puede ser una serie de elementos ópticos, no importa en este momento qué es lo que genera. Esto va a generar la función que queremos, el haz no difractivo. Y la idea es que con esto, bueno, ahora sí vamos a iluminar la red de difracción y nuestro elemento fotodetector. Entonces, ya miramos esto, concentrémonos en esto. Vimos que la fotodetección que necesitábamos para que el funcionamiento fuera óptimo era esta. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Lo implementamos de tres maneras distintas. Primero, mediante simulaciones computacionales. Es en sí lo más sencillo, lleva varias horas de programación, pero no hay ningún conflicto experimental. Después, con una cámara CCD, que es una cámara de píxeles rectangulares, la idea es que nosotros tenemos una determinada función de detección que queremos simular y
tenemos la posibilidad de aproximarla por muchos puntitos, que es la cámara CCD, donde a los puntitos centrales les vamos a decir que captan el 100% de la luz y a medida que los alejamos que capten cada vez menos. Y por último, con un circuito integrado, o sea, con un chip que fue diseñado por el grupo y pudimos implementarlo en otras veces. Entonces, acá ya les mostré cómo se implementaba la cámara CCD. Hasta acá es cómo se genera el ángulo difractivo, tenemos la radiofrecuencia acá, y acá es cómo se implementa la cámara CCD. Donde no pusimos directamente la cámara, sino que pusimos una lente en el medio para poder medir a distancias muy cerca de la red de difracción sin necesidad de acercar demasiado la cámara, ¿sí? Porque si no corremos el riesgo de chocarnos con la red de difracción. ¿Y cómo implementar el circuito integrado? ¿Cómo implementar el chip? Bueno, ahí nos surge un problema porque no podemos aproximar la función de detectividad de esa tanto como queramos. La idea es que el chip sea lo más sencillo posible. Entonces, lo que existe tecnológicamente hablando hoy en día son fotodiodos con detectividad uniforme, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es aproximar esto por anillos en los cuales cada uno tiene una detectividad dada, ¿sí? Entonces, de repente, a este anillo, al del central, vamos a decirle que mide el 100% de la luz. A este vamos a decirle que mide el 80%, a este el 70% y cosas por el estilo. Noten la diferencia importante que hay con respecto a la cámara CCD. La idea con la cámara es aproximar esto por un montón de cuadraditos chiquititos. O sea que estamos hablando de aproximadamente 800 por 800 datos. Estamos hablando de una cantidad tremenda de datos. Acá, esos 800 por 800 datos, los descartamos y miramos solamente 8. Pasamos de 10.000 datos más a solamente 8. ¿Sí? Entonces, poder poner este chip a medir es una mejora muy grande al diseño que ya teníamos. Bueno, esto es el diseño que tenemos, que se hizo y que después se construyó. Acá tenemos el chip, que es una cosa muy chiquitita. 5 puede ser 8. Está bien. Y bueno, el experimento. ¿Cuál fue el experimento? El experimento fue el siguiente. Fuente de luz, elemento de fotodetección, puede ser cualquiera de los tres que mencionamos, y fijamos esta distancia entre el elemento de fotodetección y la red de difracción, ¿sí? Esa fue nuestra distancia Z. Entonces, para cada distancia Z, lo que hicimos fue mover la red de difracción. Esto nos generaba una señal aproximadamente sinusoidal. Esa señal sinusoidal tenía un contraste, ¿sí? Entonces, a cada distancia Z entre el elemento de fotodetección y la red de difracción, le asignamos un contraste, ¿sí? Después modificamos el valor de Z y encontramos otro contraste. Entonces, primero, la señal que obtuvimos, los datos que obtuvimos experimentales son estos rojos. Y la línea azul fue el ajuste sinusoidal. Se ve a simple vista que el ajuste resulta prácticamente perfecto, con lo cual la señal que obtuvimos fue muy buena. Y los resultados que obtuvimos experimentales fueron los que están acá en colores, no en negro, ¿sí? Donde ASM son las simulaciones, la cámara se ve en la cámara y el chip se ve solamente a partir de acá. Estos dos, la cámara y las simulaciones, son la detectividad perfecta, ideal, un ajuste perfecto. Y estas dos líneas amarillas y el chip son ajustes de los 8 anillos, la aproximación de los 8 anillos, ¿sí? Se ve por un lado que la cámara y las simulaciones dan básicamente lo mismo. Y acá la cámara de simulaciones y el chip también dan básicamente lo mismo. Y acá se ve, solamente pudimos medir a partir de aproximadamente 1,1 milímetros con el chip. No por una cuestión física ni nada, sino por el montaje que tenía el chip, ¿sí? El chip estaba montado de tal forma que no lo podíamos acercar más a la red de difracción. Entonces no pudimos medir menos eso. Lo importante para ver de acá es lo siguiente. Este resultado es uno que obtuvo Sánchez Brea en un paper, que es un español, en el cual se ve que
a distancias mayores a 1 milímetro, el contraste es prácticamente constante, tiene una estabilidad altísima. Pero para distancias menores a 1 milímetro, el contraste varía muchísimo, ¿sí? En particular, cuando la distancia entre el fotodetector y la red de difracción se acerca a cero, el contraste disminuye drásticamente. En nuestros resultados obtenemos una estabilidad bastante alta para valores pequeños, ¿sí? Esto varía, pero no varía tanto como varía el SH3. Y para distancias muy pequeñas, el contraste se mantiene alto, ¿sí? Se mantiene en 0,3 para el caso de los 8 anillos y por arriba de 0,35 en el caso de los detectores ideales. Entonces, esto nos permite miniaturizar el sistema, esto nos permite acercar mucho el elemento fotodetector y la red de difracción sin que pierda efectividad el codificador óptico. Por último, lo que hicimos fue comparar el desempeño de nuestro codificador óptico con codificadores ópticos comerciales, en particular la marca Heidenheim, algo del estilo, tiene los mejores codificadores ópticos del mercado, y una de las razones por la cual sus codificadores ópticos son tan buenos, según ellos, es porque la estabilidad de la luz que le llega, la cantidad de luz que le llega, es muy estable. Dicen que a distintos valores Z entre la red de difracción y el elemento fotodetector, la cantidad de luz que le llega al fotodetector se mantiene prácticamente igual. Entonces, nosotros no nos centramos en ver la cantidad total de luz que le llegaba al fotodetector, ¿sí? Nos centramos en el contraste, nos centramos en otras cosas. No obstante, decidimos comparar el desempeño de nuestro codificador óptico, de nuestro diseño, con lo que propone Heidenheim. Entonces, lo que obtuvimos fue esto. En este sector, que es donde Heidenheim analiza sus fotodetectores, nuestro diseño tiene muchísima mayor estabilidad que el de Heidenheim. Quizás no se ve tanto acá, pero sí para el caso ideal. También para este caso tiene bastante más estabilidad. Entonces, ya terminamos. Con este diseño conseguimos un contraste alto y estable a distancias pequeñas, lo cual permite miniaturizar el sistema sin perder desempeño del codificador óptico. También se mostró que el diseño es mejor que los codificadores ópticos actuales. Y por último, que fue, digamos, una de las cosas más importantes de mi tesis de licenciatura, por primera vez pudimos poner el chip y medir con el chip y el futuro del proyecto hay básicamente dos ramas posibles. Primero, poder medir a distancias más chicas con el chip, por una cuestión de implementación del chip no se pudo. Y por otro lado, estudiar otras formas de generar el astro difractivo y de medir la luz que le llega, de cambiar el fotografiado. Gracias. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Yo tengo una. Es mucho más barato hacerlo que iniciar. No particularmente. A ver, hay básicamente dos. Una es grande con codificadores ópticos de este estilo y otra es con codificadores ópticos utilizando un interferómetro de Michelson, ¿sí? Con el interferómetro de Michelson se mide con muchísima más precisión. El tema es que salen cantidad de mineral tremenda. Si queremos algo muy estable para cosas grandes, estamos hablando de precios de alrededor de $200.000. ¿Sí? Esto con $500, $100, quizás menos, $10, estamos hablando de ese orden, podés construir una cosa de este estilo y más. ¿Sí? Y la gran diferencia con los codificadores ópticos comerciales reside en que los codificadores ópticos comerciales llegan a tener una resolución de hasta 1 micrómetro, más o menos. Esto tiene una resolución 10 veces más grande. Entonces, quizás por el mismo precio, quizás hasta más barato, podés conseguir mucho más resolución, menos que la que es igualmente una muy buena resolución. ¿Agradecemos de vuelta?